www.desafioonline.co, el primer periódico cristiano en Colombia. Encuentra en nuestra página web una variada programación: iglesia, vida cristiana, gobierno y democracia, tecnología, noticias de Colombia y el mundo. Desafío Online, vida para tu corazón. Vida para tu corazón. Bueno, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla y como siempre tenemos un súper invitado y además de ser un súper invitado, un gran amigo que es muy especial. Yo no sé hace cuánto tiempo no nos vemos, y es el pastor, misionero y activista Javier Mayorga. Javi, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación. Muy feliz de tenerte acá en el programa de La Iglesia Habla, porque es mucha la experiencia que tú tienes y que la idea es que nos puedas compartir cómo es todo el movimiento que diriges a nivel latinoamericano y cómo se empezó a gestar, porque sé que tú eres uno de los gestores de haber organizado a las comunidades indígenas acá en Colombia para que pudieran tener esta organización y empezar a desarrollar todo el alcance. Entonces, bienvenido, Javi, y Dios te bendiga. Muchas gracias, Teito, por la invitación, y a todo el equipo de Desafío Online, y especialmente hoy cuando estamos en La Iglesia Habla. Para mí es un privilegio que me hayas invitado y bueno, poder compartir todo lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo. Amén. En los diferentes sectores de la Amazonía colombiana, y especialmente, como tú dices, en favor de los pueblos indígenas cristianos de nuestro país. Entonces, muy contento de estar contigo, muy agradecido, y en lo que pueda ser útil, en lo que pueda comunicarles acerca de este tema, pues encantado. Bueno, entonces comencemos. Danos un pequeño marco biográfico, porque también tienes una familia maravillosa, tu esposa, tus hijos. Por ahí vi unas fotografías ya grandes. ¿Cómo ha pasado el tiempo desde la última vez que yo estuve allá en tu casa, cuando vivías allá en Inírida? Entonces, un marco biográfico de tu familia, Javi. Sí, fue una experiencia muy agradable la que vivimos con Teo. Él fue a acompañarnos a nosotros durante un viaje misionero que estuvimos casi 15 días al interior de la selva, navegando por el río Guaviare, desde su desembocadura, cerca al río Orinoco, hasta bien cerca de San José del Guaviare, visitando las comunidades indígenas y en un proceso de capacitación bastante interesante. Y en ese proceso, pues, nos pudimos conocer mucho más con Teo. Yo considero que uno en la selva se conoce bien con la gente, porque son lugares donde a veces duramos 2, 3 días sin contacto con otras personas, sino con los compañeros de camino, de viaje. Y fue una experiencia bien gratificante, y conocer también el corazón tuyo, Teo, con relación no solo al tema indígena, sino a la iglesia. Amén. Y tú decías activista. No, lo que pasa es que tenemos una manera de ser muy sincera, primero delante de Dios y los hombres. Sí. Como lo dices, soy felizmente casado. Mi esposa se llama Betsabe Mora, una linda ocañera que el Señor me permitió como un regalo a mi vida. Tenemos 2 hijos, uno se llama Juan Esteban, que hoy tiene sus 18 años, wow, y José Alejandro, que tiene 13 años. Cuando Teo los conoció, eso hace aproximadamente como unos 5 años atrás, sí, estaban un poco preadolescentes, ¿no? Yo creo que fueron casi 8 años atrás, sí, o algo así. Nosotros llegamos al Guainía en eso del 2009, e hicimos nuestro ministerio hasta el 2017 al interior de las comunidades indígenas, aprendiendo de su cultura, escuchándolos, conociendo sus sueños, su visión. Y la verdad es que mucha gente dice que el indígena pierde la cultura, ¿no?, cuando llega a nuestro entorno. Y no, es un proceso de culturización, diría yo, Teo, porque nosotros nos tocó aprender a conocer un idioma distinto o idiomas distintos, un clima diferente, una comida muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a comer. Y fue como un proceso de adaptación a un mundo diferente, que es el mundo indígena. Colombia tiene una diversidad muy maravillosa de pueblos indígenas. Tenemos más de 107 pueblos indígenas, y cada uno tiene su propia cultura, su propia manera de ver el mundo, que nosotros llamamos la cosmovisión, su propio sistema de creencias. Entonces, para nosotros fue una experiencia muy gratificante, y fue lógicamente como
esa maestría, esa especialización que hicimos nosotros, pero viviendo al interior de la comunidad, aprendiendo a comer pescado todos los días, ají, a veces en algunas ocasiones algunos animales como los churucos, que son unos micos especiales que se comen, comiendo también platos exóticos como es esa babilla que tú le decías el caimán chiquito, ¿no? Pero no es caimán chiquito, sino es ellos le llaman allá cachirres. Entonces fue un proceso bastante interesante. Como familia estuvimos todo ese tiempo allá. Juan Esteban llegó de 5 años allá, y José Alejandro llegó de meses, tenía como 8 meses. Javi, pero déjame, porque quiero ir un poquito más atrás de la línea de tiempo, porque algo que me fascinó de tu historia es que tú eres profesional, tu esposa es profesional, vienen de un marco también de territorio que no es nada fácil allá en Santander, y es hacer esa conectividad, porque estás haciendo el ejercicio pastoral y el ejercicio ministerial en el marco donde normalmente nosotros estamos, en la ciudad, en la parte urbana, y comienzas esta transición. Entonces también sería bueno como para enriquecer un poco, porque es que su merced tiene bastante historia. Bueno, yo soy de origen cucuteño, soy norte santanderiano, de allá donde viene Santander, ¿no? Sí. Y mi esposa es ocañera, entonces tuve la oportunidad de viajar a Ocaña a terminar mis estudios como ingeniero ambiental. Allá terminamos nuestros estudios y trabajamos para corporación allá, para el Sistema Nacional Ambiental, para Corponor, durante aproximadamente 5 años en la región del Catatumbo. Nosotros conocemos esa región del Catatumbo desde Ocaña, San Calixto, Convención, Acarí, El Tarra, San Pablo, el Acerrío, donde hay un conflicto social que todavía se sostiene y se mantiene. Sí. Entonces pudimos conocer muy de cerca la problemática social en esa región del país. Ahí hicimos nuestro trabajo hasta que el Señor nos llamó de tiempo completo a servir en el ministerio ya pastoral. Pastoreamos una iglesia en la ciudad de Ocaña. En ese tiempo habían como unos 600 miembros, hoy hay como unos 1,200. Creo que el Señor me sacó y se multiplicó la grey. Suele suceder. Las dinámicas normales. Sí. Y de allí viajamos y nos internamos en la selva. En ese tiempo estaba pasando un poco el tema del orden público. En el Catatumbo conocíamos, lógicamente, algunas situaciones con el Frente 33 de las FARC y los grupos paramilitares. Nosotros éramos, de alguna manera, pues, funcionarios públicos, pero siempre se guardó ese respeto y ese tipo de cosas, aunque no compartieran la situación con el Estado colombiano. Y llegamos a la región de la Amazonía colombiana, donde operaba también uno de los frentes un poco complicados, como era el Frente 44 de la FARC, que tuvieron retenidos a Ingrid Betancourt y a otros. Y ya como veníamos en un proceso de entrenamiento, el Señor nos llevó a regiones muy hostiles, muy difíciles. Esto no era algo delicado, sino era saber cómo actuar con mucha prudencia. En algunos sectores la entrada del evangelio fue muy difícil, y pues cuando nosotros llegamos a esos territorios ya la situación estaba un poco más fácil. Y tú conocías también el conflicto social de la zona, donde en algunas oportunidades hubo reclutamiento de menores de edad y siempre hubo situaciones difíciles, pero digamos que en el tiempo en que logramos llegar ya la situación estaba un poco mejor y pudimos seguir entrando a esas regiones y llevando la palabra de Dios, el evangelio, que es nuestra temática, nuestro énfasis, sin inclinarnos hacia un lado y hacia el otro. Excelente. Guardando los cuidados respectivos. Pero sí, el Señor nos permitió entrar a esas regiones y ha sido muy agradable, porque yo creo, hermano Teo, y a todos los que nos miran ahorita, que el conflicto social en Colombia radica en la falta de Cristo en el corazón de las personas. E igualmente el tema de las drogas, de los cultivos ilícitos, cuando una región entiende la obra de Cristo y llega a los pies de Cristo, automáticamente empieza a generarse un cambio desde el corazón hacia afuera, y muchas de esas dinámicas se empiezan a menguar, a bajar. Por eso el evangelio es el arma más letal y el arma más contundente en contra del conflicto social y en contra de los cultivos ilícitos en nuestro país. Y ahora no me diga que ese no es la voz de un activista, hermano. Pero nuestro Señor Jesucristo era así, directo y contundente. Sí, lo que pasa, hermano, es que cuando uno ha experimentado en carne propia toda esta situación y se ha puesto
en los pies de un soldado Sí. que está metido al interior de la selva durante meses, y también conoce la vida de un personaje que optó como su ciclo de vida el empuñar un arma, y uno se pone en los zapatos del uno y del otro y entiende Sí. que esto a plomo no tiene solución, Sí. sino es a través de la paz que nos da Cristo, de saber que somos una nación, un pueblo, que tenemos intereses, necesidades conjuntas, y que todo eso el evangelio lo llena a uno. Siempre hay un vacío en el corazón del ser humano y ese vacío lo llena Cristo. Y creo que estamos haciendo un trabajo silencioso, un trabajo que no se ve, pero que nosotros sabemos que es un trabajo, como tú mismo te diste cuenta, que da los resultados esperados. Sí. Tú pasaste por regiones antes cocaleras, donde el cultivo era muy fuerte y había un enfrentamiento hostil, y son zonas donde hoy el evangelio se mueve, donde hay creyentes, donde hay iglesia, y todas esas dinámicas han cambiado y han venido cambiando. Javi, en ese orden de ideas, para seguir el hilo conductor, lo que más me llamó también la atención, porque yo he conocido otros hermanos y otros misioneros que están solos. Tú has corrido el riesgo con tu esposa y con tus hijos, y que esto también es de admirar, y que gracias a Dios, Dios los ha, o sea, usado o bendecido y de una forma sobrenatural a donde llegan. Entonces, bueno, cuando ya llegan acá a Puerto Inírida, porque también me gustó mucho el trabajo, que no fue solamente de estar trabajando en el desarrollo y el avance de la obra del Evangelio, sino también el relacionamiento que tú comenzaste a hacer en la zona con las diferentes entidades e instituciones del gobierno y de la sociedad civil. Cuéntanos cómo fue todo esto, porque creo que hasta hubo un gobernador de los pueblos indígenas. ¿Cómo ha sido todo este proceso y toda esta dinámica? Y que también en el ejercicio de todos los viajes que tú haces por todos los ríos, de todos esos territorios y todas las regiones que tú visitas, también no es solamente el avance de la obra, sino capacitando a la gente para que se esté articulando al gobierno y a las diferentes esferas que son la parte de la salud, la parte de las comunicaciones y todo esto. Que eso es maravilloso, ¿no? Tener a hermanos indígenas que son abogados, que son médicos, que están aspirando a diferentes situaciones de gobierno. Bueno, para que nos comparta sobre eso, porque eso también es muy interesante. Bueno, hay una situación que nosotros tenemos que entender, y es que cada organización en el campo, en el territorio, quiere poner su propia bandera, y lógicamente ellos tienen que rendir resultados, Teo, sí, y tienen que dar informes a sus organizaciones, y eso ha llevado en Colombia a un fenómeno o a tres factores que han impedido el avance de la obra. Una es el territorialismo, la otra es la competencia y la otra la duplicación de esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay una organización en campo y ellos se creen dueños de la zona, como si fueran un frente irregular, y ahí son los que dominan, llámese como se llame, iglesia o agencia misionera, como quiera, y se vuelven territorialistas. Cuando va a entrar otra organización, generan como ese choque, esa oposición, y también se genera una competencia. Allá están haciendo esto, entonces nosotros vamos a hacerlo mejor de esta manera. Y también a veces se están duplicando esfuerzos y no se da cuenta. Cuando uno identifica esa situación, que es lo que pasaba en ese sector del Guainía, nos sentamos a hablar y decir, bueno, la única bandera que yo considero que debe ser levantada no es ni la de esta iglesia, ni esta denominación, ni esta agencia misionera, sino es la bandera de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y si todos nos ponemos de acuerdo, hablamos y hallamos puntos de acuerdo, la obra va a avanzar. Entonces, teniendo esa premisa allí de que no vamos a entrar a pelear entre nosotros mismos, a mordernos, a arañarnos, porque eso es lo que pasa. Hoy en Colombia, a veces la iglesia, en lugar de estar atacando el pecado y de estar mirando dónde se necesita a Cristo, sí, a veces están entre ellas mismas generando divisiones, generando competencia, cuando eso no es lo que el Señor quiere. Cuando el Señor ora al Padre, Él quiere que nos veamos como un cuerpo. Entonces nos pusimos a mirar, Teo, ¿cómo vamos a ir a hablar de unidad si nosotros estamos desunidos? ¿Cómo vamos a ir a hablar nosotros de desarrollo social si nosotros no queremos invertir en los líderes? Una de las cosas que afecta grandemente las misiones en el país es que no se está escuchando al liderazgo indígena. Nosotros queremos imponer nuestro propio criterio, nuestra propia agenda, y el indígena pobrecito no sabe, el indígena no lee la Biblia, el
Entonces empezamos a demeritar al liderazgo indígena cuando es un baluarte importantísimo que tenemos en la nación. Entonces lo que hemos hecho es sentarnos a hablar con el liderazgo indígena, escuchar sus sueños, sus anhelos como líderes cristianos. Blancos, y bajo ese marco, líderes cristianos, claro, blancos, porque hay esa diferenciación, ¿no? Claro, ¿cómo escuchar al liderazgo indígena cristiano? Mira, hace 40 años atrás las misiones se hacían diferentes. Hace 40 años atrás se entrenaban misioneros estilo Indiana Jones. Se ponían sus sombreros, sus capuchas, sus cosas, y llegaban a esos territorios y eran los únicos que sabían, eran los únicos que manejaban tecnología. Pero la foto ha cambiado. El indígena que se conoció hace 40 años es muy diferente al indígena que se conoce hoy. Son indígenas que han sido preparados, algunos han ido a universidades, otros han tenido institutos bíblicos, otros manejan tecnología. Entonces no los podemos seguir tratando como si fueran gente de segunda clase. Mira que los que trabajamos con pueblos indígenas, a veces yo digo que trabajamos con pueblos invisibles. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una estratificación social que viene como desde el 6, que es del bien del norte de Bogotá, hasta la 1, que es bien atrás por allá en Lucero Alto, ¿no? Y entonces es una estratificación social, pero si tú miras al indígena, no aparece ni siquiera en ninguno de esos estratos. Sí. O sea, aparece en el estrato sub-0, porque nosotros seguimos viendo al indígena como el necesitado, el mendigo, el que no tiene oportunidades, y eso ha generado mucha de la problemática que hoy en Colombia vemos, todas esas mingas, todo ese tipo de cosas, donde vemos a los MISAC tumbando imágenes de los conquistadores españoles y todo eso, pero todo eso más que una situación de índole social es preguntarnos el por qué está haciendo esa reacción. Se está pidiendo a nivel del país que se escuche la voz del indígena, y nosotros como iglesia incurrimos lamentablemente en esa misma situación de querer imponer nuestras propias agendas, imponer nuestras propias cosas, pero eso ha venido cambiando. Entonces, sí, para retomar la idea, en el Guainía nos sentamos a hablar, con ellos. Déjame ahí, o sea, has hecho un buen marco histórico de lo que era la problemática, y es bueno porque tú haces parte de esa historia, de todo lo que ha cambiado, todo lo que se ha potencializado y lo que hoy se ha podido lograr, que esa es la parte bonita de ahorita, ¿no? De lo que nos vas a compartir. Claro, incluso la misma denominación en la cual yo participé o que hago parte, tocó empezar a generar un cambio de pensamiento con relación al liderazgo indígena en nuestro país. Y allá nos sentamos a hablar y establecimos una mesa donde tiene espacio el indígena, el extranjero y el no indígena, sí, y empezamos a trabajar juntos, pero también vinculando al liderazgo indígena como parte activa de la evangelización, como parte activa de la Gran Comisión. Algunos de ellos también pidieron que necesitaban que sus hijos fueran entrenados, capacitados, y esa es la clave, Teo. Sí. Mira, yo coordino un movimiento que se llama el Movimiento de las Tres Olas, y es la misma temática que nosotros empezamos a manejar en el Guainía, y es que la primera ola misionera fue la conformada por los extranjeros que vinieron a Sudamérica, sí, inclusive tú y otros somos parte de esa ola, sí, que fue muy exitosa, muy buena y que Dios bendijo. Y luego vino la segunda ola misionera, que es la iglesia mestiza. Sí. Y somos nosotros los que estamos llevando. Pero hay una tercera ola misionera en el país que no se está visibilizando, y es la ola misionera indígena, que hoy están recorriendo caños, veredas, al interior de la selva y llevando la palabra. Entonces esas tres fuerzas misioneras convergen en un solo movimiento que se llama el Movimiento de las Tres Olas. Pero en Iniria ya teníamos como esa estrategia montada también con líderes, y empezamos a entrenar líderes indígenas para que ellos lleguen a los lugares donde nosotros nunca vamos a poder llegar, y los estamos enviando a institutos bíblicos como el de La Antorcha, que hace un buen trabajo en la ciudad de Villavicencio, el Instituto Bíblico en la ciudad de Ocaña, de Nuevos Horizontes, y empezamos a entrenar líderes indígenas en la parte teológica, en la parte de las estrategias, de cómo ellos pueden usar todo eso para llegar, y ha mejorado la extensión del evangelio, claro, porque lo están haciendo en su propia lengua, lo están haciendo en su propia cultura. Hermano, nosotros para entrenar un misionero que aprenda a hablar una lengua dura 7 años, sí, que son 7 años perdidos de llevar la palabra, mientras que si entrenamos a líderes indígenas para que ellos hagan la obra, se nos facilita mucho más y podemos caminar bien rápido en la extensión del reino. Igualmente había una queja, Teo, y es una queja que es la deuda social, y es que se le da prioridad para que a las universidades, a los centros tecnológicos lleguen los hijos de los criollos, de los mestizos.
pero para que un indígena llegue a una universidad y todo ese tipo de cosas, es un problema porque los estratifican como si fueran muchachos de aquí de la ciudad en lugares donde no hay internet, donde no se tienen. Entonces yo empecé a hablar con algunas universidades, algunos no prestaron atención, pero una universidad, la que está en el Catatumbo, la Universidad Francisco de Paula Santander, y yo fui representante estudiantil allá, Entonces, allá se maneja un discurso y es el efecto social que genera la universidad de ayudar. Yo dije, eso es un saludo a la bandera, porque las universidades realmente, si se preocuparan, les darían los cupos a los estudiantes indígenas y no los someterían al rigor de una prueba, de un poco de cosas, donde son muchachos que vienen con una preparación no tan amplia como la tienen en la ciudad, con las mismas oportunidades. Y esa universidad me dijo, bueno, pues vamos a darle cupo a los estudiantes que vengan, un cupo por carrera. Si vienen a todas las carreras, a las 10 carreras que ofrecen, pues recibimos 10. Y yo les dije, hombre, seamos un poco más flexibles, y hemos enviado estudiantes a prepararse en Derecho, estudiantes a prepararse como contadores públicos, como zootecnistas, como comunicadores sociales. Hay una comunicadora social que ya es egresada, está trabajando en la gobernación del Guainía, y son estudiantes indígenas que han ido a prepararse y ellos regresan a sus territorios. ¿Por qué una universidad, una facultad que tiene medicina no le da la oportunidad a estudiantes indígenas que vengan del Putumayo, del Caquetá? Porque nos queda muy difícil enviar médicos de aquí para allá mientras que ellos llegan a sus comunidades. Un médico que entre al sector del Guainía, al sector del Guaviare o del Baupés, no va a entrar a venirle a quitarle el pan aquí al especialista de la Clínica Santa Fe o al de cualquier otra, hombre. Y ahí es donde yo digo que Colombia debe dar un giro, y es permitirle a los jóvenes entrenarse, y especialmente a los jóvenes indígenas capacitarse para que lleguen a sus comunidades a ejercer y ayudar a desarrollarla. Esta iniciativa se dio porque una vez nos encontramos al interior de la selva y salió un comandante de las FARC y empezamos a hablar, y él quería saber qué era lo que estábamos haciendo, y yo les estaba diciendo que no era muy bueno que ellos reclutaran los jóvenes indígenas para empuñar las armas cuando estaban matando el futuro de esos pueblos. Y él me dice a mí, pues ustedes como iglesia, ¿qué tienen para ofrecer? Si tienen algo diferente para ofrecer, háganlo, ¿sí? Porque nosotros no estamos en desacuerdo que ustedes prediquen el evangelio y que le den las oportunidades, pero ¿cuáles son las oportunidades que ustedes como iglesia le están dando a los jóvenes para que no empuñen un arma? Ese pensamiento se vino en mi cabeza y en mi corazón, y yo dije, Señor, lo que me dijo ese hombre tiene toda la razón. Nosotros a veces nos dedicamos a criticar y a hablar, pero ¿cuáles son las propuestas que estamos llevando para evitar que esa situación cambie en nuestro país? Y fue cuando establecimos este convenio con la universidad, y estamos enviando jóvenes a prepararse a las universidades para que regresen a sus territorios. Y son jóvenes cristianos, en su gran mayoría, con un corazón con el Señor hermoso. Entonces yo creo que esta misión, Teo, debe seguirse haciendo no solo en ese sector, sino en todo el territorio nacional. Javi, ahí me asalta una pregunta, porque es que yo conozco bien de cerca tu trabajo y siempre he vivido admirado, porque no es fácil hacer todo este tipo de conciliaciones y que uno tenga credibilidad, porque es que esa es la otra, que uno tenga credibilidad. En ese ejercicio me asalta una pregunta, porque se ha visto un activismo político cristiano, creo que hoy en diferentes partidos, conservador, liberal, el mismo otro partido que es un partido cristiano, hay más o menos como unos 15 senadores, unos 4 a la Cámara, y otros concejales en diferentes municipalidades a nivel nacional. Ellos, ¿qué aporte, entendiendo, ¿no? Eso se me acaba de ocurrir, porque es que ¿qué aporte o qué vínculos hay? Porque por medio de ellos se puede acceder a que se hable directamente con estas universidades, con los rectores de estas universidades, y que estas universidades abran esos espacios como ya lo ha hecho la Francisco de Paula Santander. Teo, esas posibilidades las hay, necesitaríamos seguir conectándonos mucho más con cada uno de esos líderes de los diferentes partidos, aunque nosotros no somos activistas políticos, pues hay que dejar bien claro eso. Sí. Somos gente que somos muy centradas, pero sí harían un gran trabajo en permitirles. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer
al presidente de la Cámara de Representantes, el anterior, que se llama el doctor Carlos Cuenca. Él es de esa región. Nos hemos conocido porque a él le gusta mucho entrar a esas regiones y creo que es el único misionero que a veces ve por allá metido. Y hemos conversado de esto y él inclusive ahorita en el tema de ayudar a que los estudiantes no pagaran matrícula o subsidiar, él lo hizo, y todavía él es representante a la Cámara, pero sin ningún protagonismo. Es la primera vez que yo menciono, creo que esto en público. Pero sí sería bueno que nuestros amigos de Colombia Justa Libres, del Partido Liberal, Conservador, o llámense como se llamen, escucharan esta voz que clama en el desierto. Y pudiéramos nosotros inclusive hablar con el mismo rector de la Universidad Nacional, porque es que aquí ferian cupos. Le dicen, bueno, vamos a darle a los indígenas y a las negritudes, vamos a darle 20 cupos. Sí, pero si tú miras 20 cupos, ellos tienen que venir a pelearlo nuevamente bajo unos estándares que ya han colocado, limitan demasiado el acceso a las universidades de los indígenas. O sea, se tiene que romper esa barrera y decir, bueno, si viene un muchacho con mucho sacrificio desde una región tan apartada del país a pagar aquí arriendo y a vivir en una ciudad diferente y quieren estudiar medicina, hombre, denles la oportunidad de que acceda a la medicina. ¿Cuántos médicos necesitamos en la selva? Mire, la Amazonía colombiana son 6 departamentos. Algunos están pensando solo que la Amazonía es allá, Leticia, donde uno va de turismo. No, señores. Los 6 departamentos que conforman el territorio de la Amazonía colombiana son el Guainía, el Baupés, el Guaviare, Amazonas, Caquetá y Putumayo. ¿Cuántas comunidades indígenas hay a lo largo y ancho del país donde no llega un médico, una enfermera? Hermanos, hay que brindarles las oportunidades a los estudiantes indígenas, pero eso sí, con un compromiso de que ellos vuelvan a sus territorios nuevamente a desarrollar lo que han aprendido. Y eso sería una gran gestión, eso sería algo maravilloso que pudiéramos servir de puentes, porque yo sé que una sola golondrina no hace llover, Teo, pero muchos de los que hoy nos están escuchando de pronto sepan cuál es el mecanismo más expedito, la mejor manera para acercarnos a esas autoridades de poder, a esas autoridades que hoy están ejerciendo para que, hombre, nos pongamos la mano en el corazón como iglesia y tendamos esos lazos de ayudar a la juventud indígena para que no empuñen los fusiles, sino para que empuñen un libro, para que empuñen todo lo que ellos pueden ser capacitados en las universidades y llegar a que Colombia mejore de esa manera. Yo creo que por ahí sería, Teo, esa conexión. Vamos a ver, yo por ahí soy como amiguis del decano del decano de medicina de la Universidad Nacional. Ahí después hacemos el contacto hoy mismo para ver qué podemos hacer ahí, Javi. Pero bueno, sería maravilloso. Si no, mira, el único médico que yo he conocido en el territorio allá, en esa región, él es indígena y fue a estudiar a Cuba. Y yo le decía a él eso, le decía, bueno, ¿y qué lo llevó usted a Cuba? Dijo, me presenté a 5 universidades y todas me cerraron la puerta, ninguna me dio la oportunidad. Dijo, los únicos que me dieron la oportunidad fue en Cuba y aquí estoy sirviéndole a mi pueblo. Super. Entonces, esos son historias que a uno lo entristecen en parte, pero no lo desaniman en lo absoluto. No, eso es de animar y ya me animó más para ver cómo le vamos a hacer. Javi, pero hilando todo, porque es que su merced es un mundo de conocimiento. Bueno, ¿cómo es más específico y cómo es esto de las 3 olas? Porque esa yo no la tenía en el radar. Cuénteme cómo fue el milagro y que por ahí estaba investigando y tú haces parte de eso. ¿Y cómo ha sido esto, esta gran organización que se está movilizando de una forma especial? Nosotros, hermano, y entendiendo disculpa, Javi, entendiendo que es una organización de alcance suramericano, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque la problemática que se vive con los pueblos indígenas no solo se vive en Colombia. La problemática que se vive con los pueblos indígenas se vive en todos los países de la cuenca amazónica. Hay que diferenciar, cuando estamos hablando de indígenas, que hay dos corrientes. Uno es el indígena amazónico como tal, y la otra es el indígena que vive en la sierra. Nosotros tenemos más contacto y conexión con los indígenas de la región andina, que son los serranos. Sí. Y por eso conocemos los arhuacos, los coguis, los nasa, los misac, pero desconocemos que en el 50% del territorio nacional la mayoría de las etnias son amazónicas. Allá están los coreguajes,
allá están los Puinabes, los Curripacos, los Piapocos, los Yupta. Bueno, ahí están todo el conglomerado de más pueblos indígenas en esos territorios. Entonces, la problemática más fuerte se centra no en la región andina, se centra en la región amazónica de todos los países. Por eso se organizó una red que se llama la Red Transamazónica, que son líderes indígenas de cada país. En cada país hay una red. Aquí en Colombia hay una red de líderes indígenas que se llama RELIEC. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita, porque eso. Quiero desmenuzar y en cada país hay una red de líderes indígenas. Y el presidente de cada red conforma lo que se llama la Gran Red Transamazónica. Al lado de ellos vienen trabajando, como le decía yo, una fuerza misionera extranjera y una fuerza mestiza en cada país. Entonces, cuando nos unimos esos tres bloques, se llama la Red Transamazónica. Perfecto. Y se llama el movimiento de las tres olas. Cada una de esas tres redes, cada una de esas tres fuerzas misioneras que trabajamos. En vista a cómo se venía realizando ese trabajo a nivel de Sudamérica, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer ese movimiento de las tres olas a través de un consorcio internacional de agencias que se llama Alteco, más de 280 organizaciones a nivel internacional que trabajan y apoyan el tema indígena, pero nosotros les dijimos es necesario hacer algo más al estilo latino, más al estilo nuestro, que no se vea siempre como que es los Estados Unidos que tienen intromisión, y por eso se organizó ese movimiento donde hay participación de la iglesia extranjera, la iglesia indígena y la iglesia nacional. Excelente. Y juntos cooperamos y trabajamos en armonía, escuchando la voz del indígena, ¿sí? Y de esa manera, ese movimiento ya venía hacía muchos años atrás. Fue Paul Johnson uno de los que lo inició, luego Enoque Farías de Brasil, y en este tiempo me dieron la oportunidad a mí de coordinar ese movimiento a nivel de Sudamérica. Entonces yo no solo me muevo por el territorio colombiano, sino muchas veces me toca visitar Bolivia, Perú, Ecuador, y tener un contacto directo con CONPLEI, que es la Confederación de Pastores Indígenas de Brasil, que está muy bien organizado. CONPLEI, Enrique Terena es el coordinador de ese movimiento allá. Entonces, a raíz de eso, hoy el liderazgo está en Colombia y yo lo ejerzo, y espero dejar muy bien representado a nuestro país durante este tiempo que estoy al frente del movimiento. Fui escogido precisamente por cada uno de los líderes de Sudamérica. No sé qué vieron en mí, Teo, no sé, la verdad que no, la pura gracia de Dios, porque yo soy un hombre de a pie, un hombre que hoy estoy tomando tinto con algún indigente en la calle El Cartucho y mañana me lo tomo con el presidente Duque, y no afecta mi razón de ser. Tenemos bien el carácter de Cristo en nuestros corazones y sabemos cuál es nuestro deseo, nuestro anhelo es que el mensaje del Evangelio transforme las vidas de todas las personas. Entonces, en ese ámbito, Teo, hoy coordino yo ese movimiento que se llama el Movimiento de las Tres Olas. En Colombia hay un consorcio de organizaciones que trabajan al lado de RELIEC, que es la red de líderes indígenas. Así lo hay en Perú, así lo hay en Ecuador, así lo hay en Brasil y así lo hay en Bolivia. Estamos orando por Venezuela porque a raíz del conflicto que hay en Venezuela no se ha podido arreglar ese tema ya, y también en Surinam, para decir que ya a nivel de toda Sudamérica hay un bloque fuerte que trabajamos en esa área de la evangelización hacia los no alcanzados. Ahora sí hablemos de RELIEC. ¿Cómo es que se conforma? Porque acá no estábamos organizados, ¿no? Es chistoso que todas estas organizaciones que venían ya funcionando hace varios años a nivel latinoamericano, y acá en Colombia todavía no había una organización o no había un organismo o una institución, porque tengo entendido que eso está ante el Ministerio del Interior, con todos los poderes institucionales. ¿Cómo fue todo este proceso que también yo vi que, cómo fue que todo esto se empezó a desarrollar y que fue algo muy bonito en cabeza de su merced y de otros líderes indígenas, ¿no? Bien, en Colombia hay movimientos indigenistas, el CRIC, Azocrigua y todas las organizaciones que ya conocemos que defienden los derechos y todas las realidades sociales que se viven en los territorios. Pero muchas de esas organizaciones también empezaron a ver a los líderes indígenas cristianos como que eran un problema en los territorios indígenas, y también apoyados por algunos antropólogos que hablan de que la fe es una amenaza para la cultura, cuando lo que hace la fe es enriquecer la cultura como tal, la espiritualidad. Entonces, en ese marco no hay quien defienda a la iglesia en Colombia. Se están cometiendo atropellos como los que se meten en la Sierra Nevada de Santa Marta
con algunos líderes de la región que por temas políticos generan escenarios de persecución en contra del liderazgo indígena cristiano. Para nadie es un secreto la problemática que sufre el pueblo Kogi, el pueblo Wigwa, el pueblo Arhuaco, en manos de algunos. Yo no le echo la culpa a los mamos, porque los mamos son los líderes espirituales ancestrales de ellos, sino que hay líderes con intereses políticos que, bajo el apoyo de algunos antropólogos que persiguen intereses personales, aprovechan la oportunidad para exacerbar los ánimos y empezar a echarle la culpa de sus desgracias a la iglesia cristiana en nuestro país. Entonces, esas dinámicas generaron que los líderes indígenas empezaran a hablar entre ellos y a darse cuenta, bueno, como dijo el Chapulín Colorado, ¿sí? ¿Cómo nos van quién va a defendernos a nosotros? Hoy, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pero no apareció esa respuesta, sino ellos mismos generaron las respuestas, empezaron a reunirse y a darse cuenta que lo mejor era organizar a nivel del país una organización que se preocupara por defender los intereses, anhelos, sueños de la iglesia indígena en nuestro país, y se creó la Red de Líderes Indígenas Evangélicos de Colombia, así se llama, Red de Líderes Indígenas Evangélicos de Colombia, RELIEC, y el Ministerio del Interior les permitió, a través de la doctora Lorena Ríos, que ha hecho un gran trabajo, y permitió que se organizara esa red oficialmente, y hoy ellos tienen más o menos unas 40 organizaciones, algo así, de pueblos indígenas que hacen parte, se preocupan precisamente por defender el tema de derechos humanos y de libertad religiosa en los territorios donde se cometen atropellos. Inclusive se han llevado líderes indígenas al cepo y se han castigado. A algunos les han quitado porque ser indígena cristiano, entonces ya pierde, según los antropólogos, ya pierde el título indígena. Sí. Me parece una ignorancia y me parece un acto de mala fe que por una mala inducción se lleve al liderazgo indígena de una región a querer expulsar de sus territorios a nuestros hermanos por el hecho de profesar la fe cristiana. Entonces, a raíz de eso se conforma RELIEC y está haciendo un gran trabajo. Inclusive, si tú te acuerdas, hubo un gran encuentro a nivel internacional de pastores y líderes indígenas donde fue invitada la ONU y que tú hiciste allí un gran esfuerzo. Eso fue una consulta que se desarrolló, creo que fue como en el 2015, donde intervino la ONU y trajo un relator y hubo una relatoría y donde se hicieron algunos consejos para que muchas organizaciones indigenistas no cristianas no declararan como objetivo militar a los cristianos indígenas en los territorios. Entonces el objetivo de RELIEC es eso, promover el tema de derechos humanos, libertad religiosa, el tema de la fe cristiana y también generar algunos proyectos productivos en las regiones, porque algunos indígenas, por ser cristianos, los desvinculan de todos esos proyectos productivos y los dejan con mano cruzada. Lamentablemente, esto es lo que está pasando en el territorio. Javi, una pregunta ahí para que las personas empiecen como también a entender las dinámicas. ¿Se puede ser un indígena cristiano? Que la gente piensa que no, lo que tú acabas de decir, y desde la antropología, desde la institucionalidad académica de la antropología, están cuestionando eso, no, que pierden la cultura, que pierden su identidad y eso. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es para que nos des un mapeo de cuántos hermanos indígenas tenemos hoy a nivel nacional, que están mapeados en diferentes etnias indígenas. Si tienes el dato, si no lo tienes, pues después lo abordamos, de cuántas etnias indígenas les falta por conocer del Señor acá en Colombia. Y bueno, es eso básicamente. Bueno, con el tema de los antropólogos, no todos están en esta posición de querer ver el evangelio como un enemigo de las culturas, porque el evangelio lo que hace es que enriquece la cultura, la espiritualidad de los pueblos ancestrales. Lo que ha pasado es que por una falta de conocer la cultura indígena, algunas iglesias han llegado a territorios a imponer, como lo hizo la Iglesia Católica al principio, en el marco de la colonización, la fe por la fuerza. Entonces, en ese escenario han generado espacios de rechazo, Teo, porque quieren imponer la fe por la fuerza y eso ha generado, han satanizado
a los líderes, inclusive los han tratado de demonios, los han tratado de que hijos del diablo. Teo, si tú me invitas a tu casa de buena manera y yo llego y empiezo a decirte que tú eres un hijo del diablo, que tú eres esto, hombre, pues con razón tú me puedes sacar a patadas de tu casa porque es una falta de respeto contigo. Entonces, cuando muchas iglesias o entidades entran a los territorios, deben saber que hay ahí como un marco de gobierno interno que hay que aprender a conocer, respetar y hablar con ellos, dialogar para uno no entrar en choque. Eso ha generado... Javi, o uno lo siente y le hace liberación. Sigue, eso ha generado que muchos antropólogos aprovechen esa coyuntura para satanizar la fe. Mira, he hablado con ancianos del pueblo Cuinabe y ellos eran aproximadamente antes de la llegada del evangelio, eran como 1000 Cuinabes, porque se estaban matando con los curripacos, se estaban matando con otros indígenas. Sí, se estaban atacando entre ellos mismos, se estaban matando y los pueblos estaban desapareciendo. Cuando llega el evangelio a esas regiones a través de una misionera que se llama Sofía Müller y empiezan a generarse esos contactos y empiezan algunos a aceptar la fe, ya ese afán guerrerista y ese afán de matarse y de destruirse entre ellos desaparece. Entonces los Cuinabes dejaron de ser un pueblo minoritario de 1000, 2000 individuos a ser hoy un pueblo de más de 20,000, 30,000 indígenas y salvaron de alguna manera su existencia como pueblo. Ahora, el evangelio no llega a quitarles. ¿Qué es la cultura? La cultura es la manera como ellos viven en su territorio. El evangelio no les quita a los indígenas que vayan a pescar, que vayan a cazar, que siembren sus cultivos tradicionales. El evangelio no les quita la lengua, no les quita el vestuario tradicional que tienen. Por el contrario, hoy las únicas organizaciones que están viendo y están proponiendo de que los pueblos indígenas no pierdan su lengua son las organizaciones cristianas. ¿Por qué, Teo? Porque se están haciendo traducciones en su propia lengua, película Jesús y otras en su propia lengua. Ningún gobierno está invirtiendo en la lengua propia. Por el contrario, al gobierno lo que le sirve es que pierdan su lengua y se queden con el español, pues les queda más fácil, mientras que se está predicando en su propia lengua, se están generando herramientas en su propia lengua. Entonces eso, en lugar de dañar la cultura, lo que hace es que enriquece el tema de la cultura, todo ese tipo de cosas. Entonces el evangelio no ha sido nunca enemigo de la cultura, sino enriquece. Esa fue la primera parte. La otra parte que tú me decías era aclarar un poco acerca de cómo está el avance de la obra. Sí, pero Javi, déjame, porque es que tú tocaste un tema que a mí también me apasiona y que fue Sofía Müller, y quiero enfatizar un poco en eso, si me lo permites, porque es que a mí lo que me impactó, yo tuve la oportunidad de leer la biografía de Sofía Müller y las fotos, ver las fotografías, ver cómo esta hermana misionera en ningún momento afectó su identidad, ni su cultura, ni nada, sino como tú lo estabas diciendo, lo que hizo fue enriquecerla, y de esas formas pedagógicas, porque creó toda una estrategia pedagógica exclusivamente para ellos, para que ellos pudieran también aprender. Pero lo que más me impactó, y con esto cierro, Javi, es que cuando yo vi eso y hago el viaje contigo a todos estos territorios, los recibimientos que le hacían a Sofía Müller o a los hermanos nos los hicieron a nosotros. O sea, ver que habían pasado 50, 60 años y tener la visión, ojo, que muchos hermanos que yo tuve la oportunidad de conocer, y que, ¿te acuerdas que yo llevaba literatura y me decían, hermano, regálenme una acá, que es que yo cojo mi canoa y arremo y yo me recorro el río y esto se lo entrego a otros hermanos indígenas? O sea, eso a mí me impactó, Javi, y me impactó que a pesar de que había habido una hermana extranjera, en ningún momento influyó en ellos, sino la enriqueció, y eso es para enfatizar lo que tú acabas de expresar, de que eso es cierto y no es cierto lo que dicen los antropólogos. Sigue en la segunda parte cómo es el mapa, y Javi, y vamos porque se han conectado desde Houston, Texas. Saludes a Gaby Baptista, la directora de Vibra Latina desde Houston, Texas, que es otro medio comunicativo, Javi. Ahorita vamos a leer cada uno de los comentarios que ya nos ha hecho, y también muchos saludos a Alberto Pardo, que tú lo conoces también, está conectado y está acá también dándonos saludos. Sigue, Javi, por favor.
lo que tú hablas de Sofía Müller, un paréntesis, algo maravilloso, fue una mujer muy usada por el Señor. Ahorita vas a ver que en la estadística gran parte de las etnias alcanzadas en nuestro país, realmente que podemos decir alcanzadas, fue por el trabajo y el ministerio de ella y todos los que la apoyaron. Sí. Y para nosotros es un gran ejemplo, una gran motivación, saber cómo Dios la usó a ella y cómo Dios también nos puede usar a nosotros para seguir avanzando. Entonces, con relación al estado del avance de los pueblos indígenas, hicimos un evento en Bogotá que se llama el primer Congreso Internacional de Pastores y Líderes Indígenas. Eso fue en el año como 2015 al 17, algo así, no tengo ahorita bien la fecha. Y quedamos de que a raíz de una iniciativa de los mismos líderes indígenas, ellos querían saber cuál es el avance de la obra en el territorio y cómo pueden ellos involucrarse en ese avance. Entonces hicimos una investigación por 3 años, visitando los territorios, recolectando estadística de las mismas organizaciones que ya hay en Colombia, como Nuevos Horizontes, SIL, bueno, las diferentes entidades, la misma organización para los pueblos indígenas y otras entidades que tenían estadísticas. El gobierno tenía en el DANE una estadística de unas 89 pueblos indígenas en el país, pero nosotros inicialmente hicimos el primer recorrido por todo el territorio nacional y encontramos que eran 107 pueblos indígenas. Wow. Luego el DANE hace la última estadística, el último sondeo y reconoce que sí, que no eran 89 o algo así, sí, sino que hay más de 100, ellos dicen que hay más de 110 o 120 pueblos indígenas. Pero bueno, en el estudio que nosotros hicimos, que fue un estudio muy serio, recopilando información, encontramos que en el territorio nacional, en la Amazonía, habían 54 etnias distribuidas por Amazonía, y en tierras bajas, en los llanos orientales y donde no es andino, sino son tierras planas, habían 31 etnias, y en la Sierra Nevada y otros sectores habían un total de más o menos unas 20 etnias, en total son 107 etnias distribuidas. De esas 107 etnias distribuidas, nosotros hicimos una clasificación técnica, siguiendo lo mismo que hace Comibán, y es que ellos hablan de totalmente no alcanzados. Totalmente no alcanzados es donde no ha llegado el evangelio, donde no aparece. Hay 14 etnias en Colombia, 14 etnias donde totalmente no ha llegado el evangelio. Hay algunos grupos aislados. Nosotros logramos detectar 5 grupos aislados que el gobierno no quiere visibilizar. Sí. Los tienen guardados. Algunos están por el lado de la serranía de Chiribiquete, límites con Putumayo y Caquetá, y otros bien al interior de la selva con límites con Brasil, en esa región. Entonces, hay 5 grupos totalmente aislados, pero digamos que hay 14 etnias en nuestro país que son totalmente no alcanzadas, donde no hay evangelio. Hay unas que se caracterizan como no alcanzadas. No alcanzadas es que hay creyentes. Sí. Hay creyentes, pero están dispersos. Sí. No hay como una iglesia, no hay nada, sino cuando salen del territorio asisten a alguna iglesia o van a otros lugares, pero no se asocian como tal. Entonces, en ese estado hay 61 etnias no alcanzadas, pero hay otras que tienen algún progreso. ¿Qué quiere decir? Que ya se están conformando, se están reuniendo, hay cierto liderazgo indígena. Son 23 etnias que están en ese proceso, con algún proceso de evangelización, y hay 9 etnias en Colombia, 9 etnias que podemos hablar de que son alcanzadas totalmente. ¿Qué es una etnia alcanzada, Teo? Que ellos mismos tienen su propia iglesia autónoma indígena, su propia iglesia indígena, tienen sus líderes indígenas, que son pastores, diáconos, bueno, como estén organizados, y ellos mismos se están enviando desde sus territorios a evangelizar a otros. Excelente. Gracias a Dios, esas 9 etnias son las 9 etnias mayoritarias, como los Guayú, que ustedes ya conocen. Sí. Están los mismos Puinaves, los Curripacos, en fin, que son etnias con un número de creyentes grandes y también de individuos grandes en sus comunidades. Entonces, digamos que en estos 100 años de evangelización tenemos 9 etnias totalmente no alcanzadas. Excelente. Algunas que llevan 23 etnias que van en algún proceso, 61 etnias donde hay creyentes pero no se han consolidado, y 14 etnias que todavía no han sido alcanzadas. Perfecto, Javi. A nivel de números de los pueblos indígenas, ¿cuántos hermanos se puede tabular más o menos en esa investigación que se hizo de 3 años que son creyentes? Teo, esa información todavía la estamos consolidando y te la debo. Yo sé. Porque la verdad es que ese alcance no logramos hacerlo.
¿sí? De esas etnias, pero pues yo creo que hay un porcentaje muy alto de líderes indígenas y de iglesias, nada más en el departamento del Guainía, Baupés y el sector del Guaviare, más de 120 iglesias repartidas por todos los sectores en esa área. Y tú llegas a una comunidad como llegamos nosotros, al sector de Barrancominas, Guaviare, Sí. que era Pueblo Nuevo. Ese sector era donde en otrora este señor de las FARC, el Negro Acacio, tenía su centro de operación, pero ahí mismo en ese sector hay más de 15, 20 iglesias cuando floreció el evangelio y se pacificó la zona. Y en una sola comunidad de Piapocos hay 900 miembros. Sí. 900 miembros piapocos, y ahí hay 4 iglesias indígenas trabajando en ese sector. Entonces, digamos que el impacto del evangelio es muy grande. ¿Por qué, Teo? Y esto nos debe llenar de ánimo a los que están escuchando. Al interior de las comunidades indígenas no hay algo que genere más unidad, más cohesión y más dinámica que la iglesia. La iglesia organiza conferencias, talleres, santas cenas, y eso genera una dinámica social dentro de la comunidad indígena que le da vida propia. Esto no lo hace ni el CRIC, esto no lo hace ninguna entidad indigenista que llegue a hacer estos efectos dinamizadores sociales tan importantes como lo hace la iglesia en los territorios, ¿sí? En los territorios. Excelente, Javi, y precisamente yo quería hacer énfasis en eso y lo hablaste, menos mal lo hablaste, porque mi mayor impacto en los viajes que yo hice, en especial en el viaje que yo hice con su merced, primero ver que el idioma oficial para hablar era el español, ¿no? Cada uno con su cultura, con su lenguaje y eso, pero en la parte comunicativa se hacía en español. Ver también que aunque habían puinaves, piapocos, sicuanis, bueno, de las diferentes etnias indígenas, cada uno pasaba, no sé si te acuerdas en esa que me hicieron leer, que yo, bueno, ahí no sé cómo el Señor me usó, y ver que cada etnia indígena pasaba y en su idioma, en su cultura, era administrado. Eso para mí fue maravilloso, y que un servicio no era de 1 hora, sino de 3, 4 horas, y ver toda esa riqueza de diferentes pueblos indígenas unidos por el Señor Jesucristo, dije, wow, esto es cierto y esto es real. Entonces es reivindicar eso, y que tú nos compartieras, por ejemplo, algo antes de que nos compartas algo sobre esas experiencias, porque tú sabes mucho más y lo has vivido mucho más, los entrenamientos y capacitaciones que dan ustedes a nivel teológico y todo esto, para que nos hables. Pero antes permíteme leer algunos comentarios desde Houston, Texas. Muchas gracias, Gaby, por estar conectada. Nos dice, excelente iniciativa, me encanta que estén dándole oportunidades a los indígenas. Las mismas oportunidades, ellos están cualificados para la entrada a las universidades. Entonces, Gaby Baptista está afirmando lo que tú nos has compartido. Alberto, muy interesante el tema, Teo. Y Javier, los felicito. Gracias, Alberto, por tu apoyo. Y acá, una pregunta. ¿Se ha realizado algún ensayo de los resultados y presentando esto al gobierno para que se declare una ley? Wow, súper, Gaby, para que se declare una ley de educación donde garanticen cupos para estas universidades. Esto lo pregunta Gaby Baptista desde Houston, Texas, Javi. Y Gaby nos da una gran idea, ¿no? Nos da una gran idea, porque claro, mira, uno a veces se le pasan cosas, y cómo poder nosotros, el Estado invierte en un tema que se llama coeducación, y es que, etnoeducación, perdón, y preparan profesores para que en su propia lengua entrenen y capaciten al liderazgo indígena, que es lo ideal, aunque no se está haciendo en todas partes. Pero el gran cuello de botella que tenemos es cuando salen de los colegios, sí, y van a entrar a las universidades, porque usted sabe que las universidades tienen unos estándares en sus exámenes de admisión, en las pruebas del IFES. ¿Cómo vamos a poner a concursar un estudiante de Bogotá, o un estudiante de Bucaramanga, un estudiante de Cúcuta, donde tienen todas las garantías, todas las oportunidades a través del internet, a través de la presencialidad, a muchachos indígenas donde les toca llegar remando, les toca llegar caminando, y no tienen conexión a internet, no hay conectividad, no hay nada, ni siquiera hay bibliotecas, y los traemos
a que nos den un examen de nuestra cultura, sí, unos estándares de nuestra cultura. Si a ti te llevaran, yo podría llevar a Manuel Elkin Patarroyo, yo podría llevar a cualquier especialista de mi país y lo sometemos al escrutinio del conocimiento indígena y lo parten, sí, porque son dos mundos diferentes, dos escenarios distintos. ¿Sí ve? Entonces nosotros sí queremos traer muchachos indígenas que vienen de la selva de los territorios sin oportunidades y sin mayor entrenamiento y someterlos a unos estándares que ponen en las universidades. A mí eso me parece un poco inclusive descabellado y despiadado. Yo creo que se les tenía que mirar con un rasero diferente, ¿sí? Eso no va a perder, la universidad no va a perder su estatus, por eso, su estatus a nivel de otras universidades, sino es darle realmente la oportunidad. Yo creo que ahí radica el cambio social de nuestro país y es darle la oportunidad a esos muchachos de los territorios que puedan acceder a diferentes carreras de una manera fácil. Yo le decía, un profesional de allá no va a venir a quitarle el trabajo en las ciudades a nuestros profesionales, claro, pero sí se necesitan, se requieren allá. Teo, tú mismo te diste cuenta, tú caminaste con nosotros 15 días, atravesamos 3 territorios indígenas, donde están los guaívos, que se llaman sicuani, donde están los piapocos, ¿sí? Y llegamos hasta el territorio de la parte más alta, donde inclusive limita con Baupés, donde hay inclusive algunos curripacos en esa región. Y siempre, hermano, uno ve la necesidad de una enfermera, uno ve la necesidad de profesionales que quieran ayudar, y los de aquí no van, y aquí tampoco les damos la oportunidad. Pero yo quiero decirle algo. Dime. No, a Gaby, porque es que ponle cuidado. Gaby está siendo concreta y creo que es bueno que se empiece a trabajar con toda la parte de Senado, Cámara y Consejo que hay a nivel nacional de hermanos cristianos, de una ley, Javi, porque tú cómo ves eso, tú has gestionado a nivel departamental varias situaciones gubernamentales, ¿cómo crees que eso lo podríamos hacer y traducirse en una realidad? Hermano, las leyes están hechas en Colombia, las leyes están hechas y establecidas de alguna manera para favorecer la cultura nuestra, sí, pero en el marco del tema indígena, yo creo que se debe legislar de una manera diferente. Inclusive yo le propuse al gobernador de turno allá en Guainía que por qué no establecía la gobernación directamente el convenio con las universidades para que sea a través de la gobernación que se maneje ese convenio y los muchachos vayan. Sí. Eso inclusive, pero creo que no da réditos políticos, eso no levanta votos. Entonces donde no levanta votos, pues el gobernante pierde el interés porque dice, no, eso es un poco de cosas que me va a complicar. Pero yo creo que sí se podría legislar en esa línea de que se tenga un miramiento especial. Vuelvo y lo digo, la Universidad Nacional se rasga el vestido y dice, nosotros estamos generando cambio social en el país, pero llegan 200 estudiantes indígenas y entre ellos viene también el tema de los afrocolombianos, sí, a concursar por 20 cupos. Sí, a concursar por 20 cupos. Hermano, esto es algo que a uno a veces le dan ganas de llorar, de ver que estamos hablando de equidad social y estamos hablando de construir un país, pero realmente en la práctica, inclusive las universidades no están cumpliendo con este compromiso. Sí. Y esto es, o sea, con la cuota que ellos deben de tener por gobierno, porque sé que todas las universidades a nivel nacional tienen que tener una cuota de los pueblos indígenas en cada una de sus carreras y eso no se está cumpliendo. Entonces, bueno, o sea, son muchas cosas, Javi. Acá me confundí. Javi, cuéntanos, y ya vamos a estar finalizando, cuéntanos estas experiencias que se viven en los territorios que muy poca gente conoce. Yo oí apenas un esbozo de esto. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta relación interétnica a nivel del evangelio? Que eso fue lo que más me impactó. O sea, uno no sabía si este era Puinabe o Piapoco, uno los veía todos iguales. Entonces, cuéntanos algo sobre eso. Hay algo importantísimo que tú trataste y fue que ellos tienen, digamos, que tienen como cierto grado de misericordia por nosotros en el sentido de que aprendieron a hablar una segunda lengua que es el español, porque cada etnia tiene su propia lengua. Eso es como que a nosotros nos tocara aprender a hablar inglés aquí sabiendo que nuestra lengua madre es el español para podernos comunicar con los gringos, con los extranjeros. Entonces,
los indígenas han dominado el español de alguna manera y ellos se comunican en español con nosotros, ¿eh? Pero ellos hablan su propia lengua al interior de su comunidad. Los piapocos hablan su piapoco, los cuinaves su cuinave, los huitotos su propia lengua, ¿sí? Cada uno habla su propio, los coreguajes su propia lengua, pero cuando uno llega ellos se expresan en español. Entonces, aprovechando esa oportunidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrenando líderes cristianos de cada una de esas etnias. Ellos reciben su entrenamiento de español, pero se les ayuda para que ellos ese conocimiento lo transmitan en su propia lengua. Exactamente. ¿Ok? Fue lo que tú viste, que a veces nos tocaba hacer una pausa mientras el traductor enseñaba a ellos conceptos, porque, hermano, estamos comunicando en segunda lengua. Español es segunda lengua. Eso es como que viniera un americano a evangelizarnos a nosotros y nos hablara en inglés. Algunos hablan inglés y lo pueden dominar, pero los que no dominamos inglés, ¿qué hacemos nosotros? Pues mirar y no saber qué está pasando hasta que alguien tiene la misericordia, Teo, que domina muy bien el inglés, me traduce a mí y me dice, mira, lo que quiere decir es esto. Yo siento paz, ¿eh? Entonces, por ello que han tenido misericordia algunos porque han aprendido el español y estamos entrenando a esos líderes para que ellos en su propia lengua comuniquen el evangelio como nos lo comunicaron a nosotros. Entonces, mira, los procesos de entrenamiento han sido bastante interesantes porque nacen de la petición que los líderes indígenas quieren. No es que nosotros llegamos con nuestra propia agenda. Por ejemplo, hay algunos que quieren conocer algo de hogar cristiano, cómo la Biblia aborda el hogar cristiano, cómo la Biblia aborda el tema de la crianza de los hijos, cómo la Biblia aborda el tema, por ejemplo, de la administración, inclusive de los recursos, cosas así. Entonces, lo que nosotros hacemos es que, con base a lo que ellos dicen, nos sentamos, preparamos un material, lo compartimos primeramente con los líderes indígenas, a ver si tienen un entendimiento de lo que queremos transmitir y cómo ellos lo van a transmitir, y luego salimos con esas comisiones que tú ya conoces, y muchos de esos líderes en su propia lengua comunican estas verdades del evangelio, ¿eh? Y de esa manera, incluso hasta los capitanes, los caciques, que son las autoridades tradicionales, están escuchando en su propia lengua y les llama la atención, y es atractivo, porque el evangelio lo que genera es algo que nadie lo ha dicho. Nace del corazón de Dios, es un mensaje del corazón de Dios para todos los hombres, para todos los pueblos indígenas, y cuando lo transmites en tu propia lengua, ese tiene más sentido, tiene un sentido más y se apropia uno más. Javi, otra cuestión que a mí me llamó la atención en esos viajes fue que un hermano indígena de Piapoco me dijo, no, hermano, es que yo soy trilingüe. Yo dije, ¿cómo así que trilingüe? No, es que yo hablo piapoco, puinave, porque mi esposa es puinave y habla español. Y hay otros que hablan hasta 4 o 5 etnias. Cuéntanos de eso, porque eso es una riqueza que también me llamó mucho la atención. Sí, tienes absolutamente toda la razón, y es que en territorios donde convergen una etnia, o sea, limitan entre etnias, a ellos les toca aprender a comunicarse en la lengua de la otra etnia. Entonces algunos se vuelven, como tú dices, políglotas, ¿sí? Hablan diferentes idiomas de cada uno para poderse comunicar, y eso ha sido algo que nos ha ayudado mucho en el tema de la expansión del evangelio. ¿Por qué? Porque si hay un indígena que limita en frontera con otro y habla esa lengua, pues él se entrena, se capacita, y no solo va a capacitar a sus propios líderes, sino capacita etnias vecinas. Entonces estamos pensando en esa estrategia también de cómo aprovechar esos lugares de convergencia donde hay diferentes grupos indígenas y indígenas que hablan diferentes lenguas para que ellos ayuden con el tema de la evangelización. Pero lo que tú dices es verdad, uno encuentra esos fenómenos y ahí es donde uno dice, oiga, ¿cómo podemos decir que los indígenas no son inteligentes cuando hablan 4 o 5 lenguas y nosotros a duras penas hablamos inglés macheteado, o sea, a pedazos? Hermano, y no solo eso, sino que la tecnología les ha llegado. Tú ves en algunas comunidades conexión con DirecTV. Por allá vi la Champions League, la final, hace como unos 5 o 6 años atrás, en un lugar remoto donde a duras penas prendieron la planta, conectaron un sistema de comunicación. Bueno, yo no le hago fuerza, pero fue DirecTV, y ahí nos sentamos a ver la Champions, y vi algunos con celulares de alta gama, porque aunque no hay señal de internet, ellos manejan la tecnología, Teo. Y ahora inclusive nos estamos comunicando por línea de WhatsApp, porque en algunos territorios están poniendo antenas de WhatsApp por donde tú estuviste, y ya nos estamos comunicando
con indígenas del Caquetá, del Putumayo. Para mí es una alegría poder comunicarme con ellos por WhatsApp y, ¿por qué no, a través de Zoom, algunas reuniones? Sí. ¿Sí? Estos días el pueblo piapoco quiere traducir el Antiguo Testamento en su lengua, y me ha dado mucho gozo poder encontrar a la gente de Wycliffe, la gente de la Liga Bíblica, Wow. la gente de otras organizaciones, Nuevos Horizontes, reunidos, y los indígenas ahí también metidos, interviniendo, hablando. Esto ha sido algo, hermano, que a uno cada día le cambia la óptica. Por eso digo que el indígena de hoy es diferente al indígena de hace 40 años que conocimos, que vimos. Ha cambiado mucho. Esta ya es una aldea global, nos estamos intercomunicando mucho más, hablando, y eso nos da más oportunidades para el evangelio. Por eso se está haciendo el doblaje de la película Jesús en Colombia para 40 pueblos indígenas. Wow. ¿Qué quiere decir? Ya los cuinabes tienen en su propia lengua, ven allá al protagonista, aunque se les explica que ese no es Cristo, pero están escuchando la película en su propia lengua. Los curripacos están trabajando en eso, ya lo han hecho un número muy alto de pueblos indígenas, y faltan otros, y también tienen el audio, escuchan en su propia lengua la palabra de Dios, ¿sí ve? Entonces estamos generando todas esas herramientas tecnológicas para que a ellos les llegue la palabra de Dios en su propia lengua y la puedan usar en la evangelización de otros. Oiga, Javi, su merced me llena de gozo porque creo que hasta el 2017 fue que yo estuve como muy conectado en todos esos procesos, y tú sabes lo que había en mi sueño, en mi corazón, ¿no? Que es, creo que lo mismo que tú tienes, y estoy súper feliz porque se ha avanzado. O sea, eso que se habló en el año 2013, 14, 15, 16, o sea, ya es hoy un hecho y una evidencia, y ver que todas las organizaciones están haciendo esa sinergia con los pueblos indígenas, que es lo más importante, ¿no? Que los pueblos indígenas sean el centro y el determinante. Javi, el tiempo se nos vaya acá, mejor dicho, acá si seguimos. Javi, muchas gracias, muy agradecido, porque yo sé los límites que tú tienes de tiempo por haber sacado este compartir. Muy agradecido, y esperando que esto se pueda volver a repetir para abordar otros temas más específicos de los que sé que tú manejas también. Y bueno, ¿qué mensaje? Aunque toda esta charla sé que ha sido un mensaje. ¿Qué mensaje le puedes dejar tú? Porque este programa va a seguir rodando. ¿Qué mensaje tú le dejas a la iglesia nacional con respecto al desarrollo de los pueblos indígenas en el avance del evangelio? Lo que quiero decirles, hermanos, es que, primero que todo, muy agradecido con el esfuerzo que ha hecho la iglesia extranjera de invertir sus vidas, sus recursos en nosotros. Y hoy nosotros somos el resultado de ese esfuerzo, muchos de nosotros, pero que también hay una iglesia indígena en nuestro país que está pidiendo no recursos económicos, sino está pidiendo ser visibilizada, que se reconozca el liderazgo indígena a nivel nacional, que no solo los misioneros mestizos tenemos ese valor, sino que también el liderazgo indígena tiene un valor importante en el tema de la Gran Comisión, y que nosotros podemos todavía seguirnos involucrando. Hay mucho espacio por caminar. Hay algunos dicen que ya Colombia está evangelizada, cuando tenemos un número que tú te decía de 14 etnias totalmente no alcanzadas y 61 sin alcanzar. Hay todavía mucho por hacer. Sí, hay mucho por hacer. Y si nosotros nos seguimos asociando con el liderazgo indígena, la obra va a avanzar de mejor manera. ¿Sí? Va a avanzar de mejor manera. Ya los misioneros Indiana Jones, que los equipábamos y los mandábamos, y ellos eran los non plus ultra, eso ya está mandado a recoger. Ahora es cómo podemos trabajar juntos con el liderazgo indígena en el avance de la obra. Ese liderazgo indígena que tiene mucho valor, que tiene mucho por dar, que tiene muchas potencialidades y que están dispuestos. Se necesita a veces combustible, se necesitan Biblias. Tú mismo te das cuenta que allá una Biblia es un tesoro. Se necesita ir a acompañarlos, animarlos, estar con ellos. Entonces nosotros como iglesia, no solo orar, que sí es muy importante, sino también si hay equipos a corto plazo que quieran ir, que quieran acompañar, nosotros estaríamos dispuestos a invitarlos para que vean esta gran experiencia. Y ahí está nuestro país, nuestro territorio amado, que queremos que muchas almas lleguen a los pies de Cristo y que el evangelio siga avanzando de la mejor manera.
Gracias, Teo, por darme la oportunidad de poder estar aquí. Yo no soy el más grande, el más eminente, ni soy el gran misionero. Por el contrario, todavía tengo mucho que aprender y mucho que andar, pero sí tengo una pasión por Cristo en mi corazón, Amén. Un fuego que el Señor nos hace. Usted sabe que nosotros a veces dormíamos en las playas, pescábamos pescado y comíamos, dormíamos debajo. Tú bajaste como 10 kilos esa vez, yo me acuerdo, pero yo le decía a Teo, estábamos allá, yo le decía, mire Teo, sufra esto por amor al Señor, por ese que nos rescató, por ese que dio su sangre en el madero de la cruz. Y vale la pena morir cuando hay una causa por la cual vivir, y nuestra causa es Cristo, ¿no? No, y Javi, y te quiero agradecer porque esa vivencia quedó marcada en mi corazón y nunca se lo olvida. Hasta esa foto que nos tomamos, yo no sé cómo fue que nos la tomamos, que salimos ahí todos en esa canoa, en esa playa, en la voladora, que los Indiana Jones al estilo nosotros. Bueno, Javi, muchas gracias. Y bueno, ahí seguimos conectados, ya sabiendo que estás aquí otra vez en Bogotá y ya estás en residencia en Bogotá, ya llevas 2 años acá en Bogotá como residente, ¿no? Ya llevamos 4 años en Bogotá, en esta selva de cemento, aprendiendo a sobrevivir, adaptándome a la cultura de los criollos nuevamente, y ahí sobrevivimos, no te preocupes. No, yo sé, porque pareciera que no vieras acá en Bogotá, porque te sigo viendo en las canoas y en las voladoras allá por los ríos, entonces sé que cómo es que tú lo manejas. Bueno, gracias a todos los que se conectaron al programa de La Iglesia Habla. Este programa va a seguir rodando, entonces para que ustedes lo puedan movilizar y viralizar y puedan saber y entender que la iglesia indígena en Colombia y a nivel global, a nivel latino, existe, está avanzando y que hoy en día son una de las principales fuerzas misioneras para los mismos pueblos indígenas. Bueno, Dios los bendiga y un fuerte abrazo.